Cultivo de orellana en un sistema automatizado con IoT para el control de humedad y temperatura. Créditos: Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías. Gabriel Andrés Obando Obando, Edgar Rodrigo Enrique Rosero, 2025, UNAD. Esta obra está protegida por derecho de autor bajo la titularidad de la UNAD. Cualquier reproducción o copia sin autorización constituye un delito conforme a la legislación nacional. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Obando. Hoy vengo a hablar del proyecto que estamos trabajando en la ciudad de Pasto con el ingeniero Edgar Enríquez acerca del cultivo de la orellana, cuyo nombre científico es Pleurotus striatus. Quiero comentarles inicialmente cómo nació la idea del proyecto. Este proyecto se ha hecho en dos fases. Inicialmente lo trabajamos con un cultivo artesanal y posteriormente decidimos llevarlo a una segunda etapa tratando de mejorar la eficiencia biológica, y ahora les voy a explicar qué es eficiencia biológica. Este proyecto se da a cabo en un corregimiento de la ciudad de Pasto que se llama Obonuco. Obonuco está ubicado a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura media está en los 13 grados Celsius. Es muy importante mencionar esa temperatura, ya van a ver por qué. Bueno, luego entonces, analizando las posibilidades que había de sustratos, qué es un sustrato, que es en donde se cultivan los hongos orellana, nos dimos cuenta que habían grandes extensiones de pastizales en la región de Obonuco, porque acá se da la cría y la crianza del cuy, una especie menor típica de Nariño. Y los cuyes solamente se alimentan o tratan solamente de alimentarse de hierba que se denomina joven, es decir, que sea de muy pocos días de siembra. Y después ellos ya no comen esta hierba, entonces esa hierba se queda en los pastizales y hay contaminación. Entonces lo que la gente normalmente hace es que la quema o les echa fungicidas, pesticidas para matarlas. Lo cual conlleva pues a una contaminación ambiental en el suelo. Entonces, analizando esta posibilidad, se observó también que había otro cultivo característico de Obonuco, que es el maíz y la arveja. De ahí nació entonces de dónde obtener la cantidad suficiente de sustratos. Comenzamos a hacer el proyecto, esto ya fue hace varios años, y ahora sí vamos a hablar un poco de lo que es la eficiencia biológica. La eficiencia biológica se trata de cuántos gramos se obtienen por cuántos kilogramos de masa seca se colocan en una bolsa, que ahora vamos a analizar las bolsas. Esta eficiencia biológica entonces, teóricamente se sabe o se dice que 50% por encima es correcta, es económicamente viable. Pero en los primeros cultivos que realizamos, la eficiencia biológica no la superábamos del 23-24%. Entonces estábamos muy por debajo de un nivel comercial. Allí fue entonces cuando decidimos montar y proponer la idea de una planta piloto, que es de la cual queremos hablar en este momento. Entonces, en la planta piloto hemos tenido 3 fases de desarrollo preliminares con diferentes dispositivos electrónicos. Primero lo hicimos con termigrómetros de sonda, luego lo hicimos con termigrómetros digitales, luego le colocamos Smart Switch para tener algún control un poco más ajustado y mucho más rápido de lo que era el control de las variables. Ya voy a explicar un poco también de las variables. Y finalmente llegamos hasta colocar un sistema totalmente automatizado que se controla automáticamente, obviamente, y el sistema se opera por el sí mismo. Entonces, ¿cuál es la idea del proyecto al final? Obtener mayor cantidad de hongos en gramos por cada bolsa sembrada. Básicamente es eso. Entonces, cuando comenzamos en las diferentes fases de la implementación de los dispositivos electrónicos que les comentaba hace un momento, hemos encontrado mejoras sustanciales, pero de muchos puntos. Hasta la última medición que tuvimos con termigrómetros digitales y con Smart Switches, tuvimos eficiencias biológicas
hasta del 37%. Sin embargo, todavía no llegamos al 50%. Esa variable es muy importante, que es la eficiencia biológica. Pero hay una variable que es todavía más importante, que es el ciclo de tiempo, cuánto se tarda el cultivo en producir una bolsa en días. Resulta que en los primeros días, cuando hacíamos los primeros experimentos, nos pasábamos de 45, 50 días. Entonces resulta que a los 45, 50 días en el ciclo productivo termina siendo alrededor de 60, 65, mientras se cambian las bolsas, se limpia el cultivo, se vuelve a sembrar. ¿Esto en dónde se va a ver impactado? En los ciclos totales anuales que se pueden hacer del cultivo. Entonces miren lo importante que es el ciclo productivo. ¿Qué resulta entonces? Que lo impresionante y en donde estamos precisamente hoy analizando esta situación es que apenas tenemos 16 días de cultivo y ya tenemos bolsas en las cuales en 3 días vamos a tener cosecha. ¿Esto qué significa al final? Significa que el ciclo productivo con la tecnología que estamos implementando, estamos hablando de 20 días en algunas bolsas, como ya vamos a verlo. ¿Eso en qué va a impactar? Eso va a impactar que en el ciclo productivo ya no van a ser 60 días como lo estaba diciendo al principio, de la forma artesanal, sino que vamos a estar hablando de 30 días más o menos entre limpieza, cultivo, siembra, tratamientos, etc. Miren entonces que ya estamos reduciendo a la mitad los ciclos del cultivo. Entonces, sí nos damos cuenta que lo que estamos haciendo en este momento está impactando de manera positiva y en gran medida. Al final vamos a tener los resultados, obviamente, los cuales vamos a exponer, pero por ahora les puedo comentar eso, porque pues sería muy complicado explicarles más allá los términos analíticos de la parte estadística, digamos. Entonces, en conclusión, tenemos los sustratos, que ya habíamos dicho entonces, hierba, del alimento de los cuyes, caña de maíz y cáscara de arveja. Posteriormente, entonces, analizamos también que en Pasto, en la región en donde estamos trabajando, hay gran cantidad de producción de acerrines, de materiales maderables no resínicos, es decir, que no generan resina. Es muy importante que no generen resina. ¿Por qué es muy importante la resina? Porque la resina inhibe la producción y la formación de las esporas dentro de las bolsas. Ahora sí voy a explicarles un poco de cómo es el sistema desde que ya llevo la semilla hasta que tenemos las bolsas. Entonces, las semillas son estas, no puedo abrirlas porque se contaminarían, y como estamos en un ambiente no controlado, al aire libre, entonces contaminaría. Pero básicamente son semillas de sorgo. La semilla de sorgo se inocula con la cepa y después de unos días, un laboratorio certificado, porque tiene que ser una semilla certificada, la compramos al sitio certificado, ellos nos la envían en unas condiciones de transporte también especiales para que no haya contaminación, roturas de la bolsa, etc. Y cuando ya tenemos las semillas, entonces preparamos el sustrato. El sustrato es el material que yo les estaba comentando hace un momento. Muy bien, entonces como les comentaba, tenemos la semilla y para llevarlo hasta acá, entonces primero debemos tratar el sustrato. El sustrato, como les dije inicialmente, es el bagazo de la caña de maíz, cáscaras de arveja, acerrín y hierba seca. Una vez que ya tenemos el sistema homogenizado, lo que tenemos que hacer es hacer una pasteurización. La pasteurización se trata de llevarla a unas condiciones de temperatura elevada por encima de 90 grados Celsius. Se consigue simplemente calentando agua de ebullición y haciendo el cierre lo más hermético posible. Lo ideal sería realizar esta esterilización en autoclaves, es decir, a altas temperaturas como una olla a presión. Es como meter el sustrato en una olla a presión grande, gigante, digamos de 100, 200, 300 litros, y esto aumentaría la temperatura porque estaríamos a mayor presión, aumentamos la temperatura y la esterilización entonces se haría más eficiente. Más eficiente porque mataríamos mayor cantidad de contaminación. Muy bien, entonces cuando ya hacemos la siembra, venimos ahora sí a la zona del cultivo. Entonces quiero mostrarles cómo realizamos la parte del cultivo, cómo colocamos las bolsas en la zona.